Bueno, pues en el tercer episodio de este tutorial de LibVDX lo que vamos a ver es cómo se puede empezar a construir un pequeño juego utilizando el código que nos han dado. Ya he mostrado en el episodio anterior cómo se compila todo en todas las plataformas posibles, así que ahora me voy a centrar principalmente en escritorio porque es donde voy a hacer las pruebas, porque al fin y al cabo es donde mejor se ve todo esto. Pero bueno, el que quiera compilar en Android, que compile en Android, y el que quiera compilar en GWT, que compile en GWT. La intención al hacer esa cosa que hice en el vídeo anterior era poder mostrarlo todo para ahora yo poder centrarme en escritorio sin sentirme mal por olvidarme el resto de plataformas. O sea, ahora mismo se supone que cualquier cosa que escriba aquí va a compilar también en cualquier plataforma. Por lo tanto, el que quiera probar en cada plataforma, que lo haga. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, modificando el código. Lo que tendríamos que hacer es abrir el archivo que se generó cuando creamos el proyecto, que se llamará como le hayamos puesto nombre, en este caso la GDX Game. Y lo que tenemos por aquí es un código que ya viene un poco hecho. Voy a intentar comentarlo así por encima antes de modificar y hacer mis cambios y mostrar lo que quiero mostrar hoy en este vídeo. Y lo que tenemos es fundamentalmente una clase que extiende Application Adapter. Si habéis trabajado con libgdx 0. algo, o sea, la versión anterior a este libgdx, es probable que os suene que había que hacer un implements a Application Listener, que era una interfaz que definía un conjunto de métodos y hacía que nuestro juego fuese un Application Listener. Bueno, pues ahora el Application Listener se ha convertido en un Application Adapter, que realmente es una implementación abstracta, si se abre, del Application Listener. O sea, al fin y al cabo lo que tenemos es un Application Listener, pero con todos los métodos ocultos para que podamos implementar solo lo que nos interese. En definitiva, tanto para quien no haya usado ya Application Listener como para quien vea esto por primera vez, al final lo que hacemos es crear un objeto de tipo Application Adapter o de Application Listener, si preferimos esa vía. Y lo que tenemos es una clase que es la que utiliza el main serio, que sería el main del escritorio, por ejemplo, Desktop Launcher, para eso, para lanzar el juego, y tiene una serie de métodos que son invocados por el main y con los métodos que invocamos el main podemos trabajar de forma seria. Por ejemplo, tenemos dos métodos que ya vienen con el override, que son create y render. Create es un método que se ejecuta cuando se crea el juego y se abre la ventana por primera vez o cuando hacemos o cuando tocamos el icono de nuestra aplicación en el teléfono móvil, y contiene código que se supone que sirve para crear el juego, como dice su propio nombre. Por ejemplo, aquí inicializamos un par de variables y creamos objetos. Y por otro lado estaría render, que sería una variable sería un método que se ejecuta para renderizar la escena, y se supone que se llama dentro del ciclo de vida del juego y por lo tanto se le llama, pues yo que sé, 60 veces por segundo a lo mejor, o más veces, dependiendo de cuántas veces se le llame. Entonces con render pues mostramos el juego, también lo actualizamos y hacemos todo ese tipo de cosas. En concreto aquí lo que hacemos es trabajar con dos objetos, un sprite batch y un texture, los cuales por cierto son public y no me gusta nada. Voy a hacer esto simplemente para no verlo, porque en fin. Por un lado tenemos sprite batch y por otro lado tenemos texture. Texture lo vamos a ver dentro de un momento porque es otra de las cosas que vamos a hacer en este vídeo. Vamos a cargar imágenes y vamos a mostrarlas, y para ello lo más simple es utilizar un objeto de tipo texture. Un texture carga una textura y la carga en el sistema de la tarjeta gráfica, en OpenGL, y lo carga en el buffer de la tarjeta gráfica, listo para dibujar, ¿vale? Con texture podemos mostrar imágenes que cargamos desde el disco duro, desde cualquier otra parte, o generarlas dinámicamente, pero bueno, por ahora vamos a considerar solamente imágenes que cargamos del disco duro. Vamos a volver a este concepto dentro de un par de minutos. Como veis, ya se inicializa una textura con un objeto, con una imagen, con un archivo que es badlogic.jpg. Ya veremos cómo cargarlos nuestros propios y dónde tenemos que dejarlos. Y esa textura es mostrada en la pantalla. ¿Cómo? Con un objeto de tipo SpriteBatch, ¿vale? El problema del SpriteBatch, o mejor dicho, ¿por qué existe el SpriteBatch? Pues bueno, porque acabo de decir que las texturas viven en la tarjeta gráfica. ¿Vale? Realmente no viven en la tarjeta gráfica, viven en el buffer de la tarjeta gráfica, o sea, es en su memoria. ¿Vale? Cuando cargamos una textura se guarda en la memoria de la tarjeta gráfica. Y para mostrar qué se hace, pues lo que hace el juego es mandar la imagen a la tarjeta gráfica para que la muestre. ¿Cuál es el problema? Que decirle a la tarjeta gráfica, toma, dibuja esta imagen, es un poco lento. Entonces, ¿para qué sirve SpriteBatch? Pues para que en vez de decir, oye tarjeta, dibuja esta imagen, oye tarjeta, dibuja esta imagen, oye tarjeta, dibuja esta imagen, le digamos, oye tarjeta, dibuja estas 32 imágenes, así todas juntas. Y el SpriteBatch, en definitiva, lo que intento decir con esta especie de metáfora es que es un mecanismo que sirve para mostrar imágenes a lo bestia, ¿vale? Podemos decirle todas las imágenes que queremos mostrar y solamente al final se encargará de decírselo. De este modo se supone que es más rápido porque la tarjeta gráfica, como digo, decirle lo que tiene que dibujar es más lento, así que para eso se usa el SpriteBatch.
¿Puede que para mostrar 2 o 3 imágenes no lo notemos? Pues puede que no lo notemos, pero si intentamos mostrar 100 o 200 imágenes lo vamos a notar, así que conviene utilizarlo en todo momento, de hecho no lo voy a borrar. Pero bueno, voy a borrar el resto, ¿vale? De momento voy a borrar la imagen porque no nos hace falta, ¿vale? Y también voy a borrar aquí abajo donde lo utilizamos, ¿vale? Para usar un spraypatch lo que hacemos es llamar primero a begin, después decirle con el método draw qué imágenes queremos dibujar y dónde, y después darle al método end para terminar de dibujar y que lo mande toda la tarjeta gráfica. Como acabo de borrar este objeto de tipo texture, aunque voy a crearlo después, lo que hago también es borrar esto, ¿vale? Aquí encima, ¿qué más tenemos? Tenemos estos métodos que se llaman glclear, mediante los cuales podemos borrar la pantalla, ¿vale? Si esto lo ejecuto ahora, lo que veríamos es una pantalla de un color, lo veríamos en concreto de color rojo, si no me falla la memoria y si cuento bien. Correcto, ¿vale? De color rojo. Pero el color rojo lo vemos porque se lo hemos dicho aquí, le hemos dicho borra la pantalla de color rojo. Podemos decirle que lo borre del color que nos apetezca y se verá como nos apetezca. ¿Cómo se lo podemos decir? Pues aquí tenemos 4 parámetros y los 3 primeros son valores de tipo RGB, ¿vale? Es decir, son valores comprendidos entre 0 y 1, donde 0 quiere decir que no hay color y 1 quiere decir que hay mucho color, ¿vale? La primera variable es para el R, el rojo. La segunda variable es para el G, para el verde, y la tercera variable es para el B, para el azul, ¿vale? Combinando estos valores, por ejemplo, 0,6, 0, acabo de reventar Eclipse o algo que no lo entiendo. Bueno, yo solo he escrito un 6, juro que no he hecho nada. Vale, 0,6, 0,4, 0,5. Podemos de este modo cambiar el color con el que se muestran las cosas. Bueno, se queja porque se supone que son flotantes, así que voy a poner FFF, ya está, ningún problema, y se supone que si ahora lo muestro y recargo el juego, que no sé por qué no lo he hecho, se mostrará de ese color, ¿vale? De este color así un poco morado, porque he puesto números al azar. En concreto lo que voy a hacer aquí es mostrarlo de un color gris, así que voy a mostrar todos del mismo color, 0,2, 0,2 y 0,2, y debería haberse de un color más bien gris ahora. Bueno, suficiente. Entonces vamos a utilizar lo que hemos estado viendo, lo de la textura y todo, para empezar a hacer cositas. En este vídeo en concreto lo que voy a hacer es mostraros cómo se puede dibujar letras en pantalla, cómo se pueden cargar imágenes y cómo se pueden mostrar imágenes. Y todo lo haremos utilizando spraypatch. ¿Vale? En primer lugar voy a mostrar cómo utilizar un ejemplo bitmap font, ¿vale? Bitmap font. Con bitmap font lo que podemos hacer es mostrar caracteres en pantalla. La forma más sencilla de crear una fuente es simplemente haciendo así, font es nuevo bitmap font, tal cual, y con esto ya nos dará una fuente que podemos utilizar para lo que queramos. Por ejemplo, para mostrar un mensaje que diga hola mundo en pantalla, pues usaríamos uno de los métodos que tiene font, que es draw, ¿vale? Como veis ya draw acepta un batch, o sea que ya le podemos pasar el spray batch y será compatible, ¿vale? Por ejemplo, draw batch y le digo hola mundo, y esto le pido que me lo dibuje pues en el 10, 10, ¿vale? Para que me lo muestre en una esquinita. Cuando yo ejecuto esto, lo que veo es que aparece aquí abajo, bueno, aparece un poco cortado, pero aparece aquí abajo el hola mundo, ¿vale? Si yo lo amplío se ve más grande, pero se sigue viendo abajo, ¿vale? Pero ya está. ¿Por qué se ve abajo? Pues porque en libgdx las coordenadas, la coordenada Y empieza a contar aquí abajo y la coordenada X empieza a contar aquí a la izquierda, ¿vale? O sea que si yo le digo 10, 10, en realidad empieza a mostrarse aquí. De hecho, voy a ponerlo en grande para que lo veáis mejor. Como veis, en realidad el 10, 10 es donde se está mostrando la parte de arriba de la letra H. Si queremos mostrarlo en otra posición, pues tendremos que mostrarlo un poquito más arriba, por ejemplo 40 tal vez. Como veis, si ya ponemos 40 como vertical, pues ya cabe en la pantalla y con esto podemos mostrar cosas. Supongamos que no nos interesa esto y queremos mostrarlo arriba. Necesitamos conocer cuánto mide de alto nuestro juego y si lo conocemos, mostrarlo arriba sería tan fácil como mostrarlo en la posición altura del juego, tal cual, ¿vale? Le pasaríamos la altura del juego y entonces nos lo mostraría aquí arriba. Podemos conocer este tipo de cosas si utilizamos la clase GDX, ¿vale? Y vamos a presentarla ya porque de hecho ya la utilizamos aquí. GDX es una clase un poco especial que tiene varios campos de tipo static, ¿vale? Con distintas cosas. GDX es prácticamente nuestro principal punto de acceso a todo lo que tenga que ver con GDX, con nuestro juego y con lo demás. Por ejemplo, podemos utilizarlo para crear audio, para obtener datos de la aplicación, para obtener datos de los gráficos y para obtener datos de la entrada, algo que utilizaremos en el próximo episodio.
En concreto lo que nos interesa en este caso es obtener la altura del juego, ¿vale? Y eso es algo que podemos hacer, por ejemplo, utilizando el método ddx.graphics.getHeight, ¿vale? Lo tendríamos aquí. Y este método nos devolvería la altura del juego. Se lo asociamos a una variable, que la guardo aquí arriba, por ejemplo, y ya tendríamos la altura del juego. Y ahora podríamos pasarle este como h, a lo mejor h-10 para que haya un espacio, o como height quiero decir, más que h, ¿vale? Y de este modo lo que haría es mostrarse no arriba, pero un poquito más abajo de arriba, ¿vale? O sea que, como ya he dicho en resumidas cuentas, esto es que el 0 está abajo. Por lo tanto, si quiero mostrarlo arriba, tengo que obtener cuál es la altura del juego, porque entonces la parte más arriba del juego será la altura del juego. Por lo tanto, si le resto 10, pues me sale un poquito más abajo. Si ahora lo pruebo, pues ya veis que me sale aquí arriba, que es justo lo que estaba buscando, tal y como estaba esperado. Así que en definitiva, usando esta forma tan sencilla, podemos mostrar bitmap fonts, podemos mostrar caracteres en pantalla. Ya veremos que se puede complicar la cosa y podemos hacer cosas más avanzadas con bitmap font, pero bueno, para que por lo menos el juego nos diga hola mundo, yo creo que es más que suficiente. Una vez que he mostrado cómo hacer cosas tan sencillas como mostrar letras en pantalla, vamos a complicarnos un poco más la vida y vamos a intentar mostrar imágenes, quiero decir. Imágenes, me estoy refiriendo a imágenes que viven en nuestro disco duro y que lo que hacemos es cargarlas desde el juego, como por ejemplo esta, ¿vale? Esta imagen, que realmente no es mía, me la he descargado desde opengameart.org, es una imagen de dominio público, podéis usarla sin miedo. La he bajado, no es mía obviamente, porque en fin, si yo mostrase una imagen dibujada por mí, creo que no llegaréis a apreciar mi talento como artista, entonces ¿para qué mostrarlo? Y lo importante aquí en este caso es dónde guardamos la imagen, ¿vale? La imagen la tenemos que guardar, muy importante, en el proyecto Android, en la carpeta Assets, ¿vale? Veis que aquí ya se guarda la imagen que hemos usado antes, la de biologic.jpg. Es importante que todos los archivos que carguemos en nuestro proyecto vivan en la carpeta Assets del proyecto de Android. Es una limitación de cómo funciona Android, que requiere que las imágenes estén dentro de su carpeta para que luego compile bien. Pero bueno, nosotros nos aprovechamos de eso e intentamos hacerlo lo mejor posible. Se supone que el proyecto de escritorio ya lleva enlazado la carpeta Assets para que pueda utilizar la misma. Lo único que tendríamos que hacer es guardar en esa carpeta y luego, una vez que hayamos importado las imágenes, actualizar pulsando refresh, ¿vale? Por ejemplo, voy a guardarlo donde toca, que toca pues en proyectos. Aquí lo voy a guardar como coche.png. Me he equivocado. Coche.png, ahora sí, ¿vale? Y lo que podemos hacer ahora es utilizarlo mismamente, ¿vale? Simplemente nos volvemos aquí a Eclipse y pues eso, creamos un objeto de tipo textura, como el que he borrado antes, pues el mismo, ¿vale? Texture, y lo voy a llamar coche tal vez, por ejemplo, por hacer la gracia. Y lo que puedo hacer es inicializarlo como coches new texture, ¿vale? Y si os habéis fijado antes en cómo se hacía esto, pues es bastante sencillo de ver, que lo que tenemos que hacer es ponerle aquí el nombre del archivo tal cual, ¿vale? Pues coche.png. Voy a recargar aquí la carpeta para que veáis, porque la gracia es que esto sea un archivo que sea relativo a la carpeta assets, es decir, si yo tengo coche.png justo aquí dentro de la carpeta assets, puedo llamar a coche directamente. Si tuviese una subcarpeta, por ejemplo, tuviese imágenes y dentro de esa carpeta tuviese coche, pues tendría que declarar mi subcarpeta pues tal que así, imágenes barra coche. Pero bueno, en general es bastante sencillo. Lo único que hay que tener en cuenta es que esto debe ser una ruta para ubicar la imagen dentro de la carpeta Assets, repito. Una vez que lo tenemos hecho, pues ¿qué es lo que hacemos? Pues nos venimos aquí a nuestro código y donde queramos mostrar el coche, por ejemplo, en un punto concreto, pues yo simplemente hago batch.draw coche y como veis, voy a mostrarlo otra vez porque me parece interesante, hay un montón de métodos draw, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar el que más nos convenga en cada caso. Tenemos métodos draw que trabajan con texture region, el cual voy a mostrar ahora en un momento. Tenemos objetos que aceptan coordenadas, objetos que aceptan tamaños. Por lo general se observa lo siguiente, las coordenadas, es decir, donde se dibuja en pantalla, siempre se lo decimos con unos parámetros XY, es decir, que si estamos usando un constructor que tiene XY, ese constructor recibe las coordenadas. También por otra parte, si el constructor que usamos acepta parámetros width y height, como este de aquí, entonces le podemos decir el alto y el ancho con el que queremos que se dibujen las imágenes, ¿vale? Por ejemplo, con este le podríamos pedir que la imagen se dibujase con un ancho concreto, pero en este no, por ejemplo. Y luego tenemos más como srcx, srci, srcwidth y srcheight.
que sirven pues para más cosas que tenéis aquí en el Javadoc, que realmente está bastante currado y actualizado, ¿vale? Por ejemplo, con src podemos decirles las coordenadas dentro del espacio de la textura, es decir, podemos usarlo para dibujar subtexturas, ¿vale? O aquí tenemos flip, que sirve para girar el sprite. Bueno, un sistema bastante complejo. Realmente lo único que nos interesa ahora es ver cómo dibujarlas de forma sencilla. Lo que haríamos es utilizar en nuestro caso el constructor básico, el que recibe una textura y unas coordenadas, y de momento va que chuta. Como textura, ¿qué le podemos decir? Pues le puedo ya decir que dibuje coche, por ejemplo, y que lo dibuje, pues yo que sé, en el 200, 200, ¿vale? Le di una coordenada por darle una coordenada, podéis darle la coordenada que queráis. Y cuando yo esto lo pruebo, pues se supone que el coche tiene que aparecer aquí, ¿vale? Como lo estáis viendo. En resumen, para dibujar cosas, pues le pasamos la textura al SpriteBatch usando el método Draw y le decimos dónde lo dibuje. ¿Que nos interesa que nos haga más cosas? Pues oye, podemos hacerlo. Por ejemplo, vamos a pedirle que nos dibuje el coche deformado y nos lo dibuje en la pantalla completa. Para ello lo que necesitamos es primero conocer cuánto mide de ancho y de alto nuestro juego, porque al fin y al cabo si le vamos a dibujar a pantalla completa necesitamos saber cuánto debe medir la pantalla para poder decirle al coche pues que mida tanto y mida tanto. Para obtener el ancho de la pantalla es exactamente igual que el alto, la única diferencia es que utilizamos un método distinto que es gdx.graphics.getWidth, ¿vale? Esto se lo guardo en una variable, tal que ahí. ¿Vale? Y ahora lo que tengo es en width y height el ancho y el alto del juego, cosa que puedo utilizar, por ejemplo, para decirle que me dibuje el coche durante toda la pantalla. ¿Cómo hago eso? Pues le digo una coordenada, la coordenada de la esquina inferior izquierda, 0, 0, y le doy pues de tamaño el ancho y el alto del juego, ¿vale? De este modo, ¿qué es lo que hacemos? Pues decirle que el coche se dibuje pues empezando en una esquina de la pantalla y terminando en la otra, así que tendrá de ancho y de alto lo mismo que mida nuestro juego. Y ahora veréis cuál es el problema que tiene hacer esto tal cual. ¿Vale? Y es que como yo le he dicho que me dibuje el juego, o sea que me dibuje el coche a lo largo de toda la ventana, él me lo ha hecho. ¿Cuál es el problema? Que mi imagen es esta, ¿vale? ¿Por qué mi imagen es esta y por qué tiene este espacio aquí? Probablemente os estéis preguntando. Pues bueno, realmente nada me hubiese impedido cargar directamente la imagen .png tal cual me la he descargado de la página. El problema es que para hacerlo más eficiente, lo que he hecho ha sido que la imagen tenga un tamaño que sea potencia de 2, ¿vale? Es decir, como veis, la imagen mide 256 píxeles por 128 píxeles, ¿vale? Esos números no los he puesto por casualidad, ¿vale? De hecho, aquí estáis viendo el borde de la imagen, que sale aquí marcado, y la imagen realmente es más pequeña, la imagen mide menos. Lo que he hecho es que yo manualmente he cambiado el tamaño de la imagen para que tenga este. ¿Por qué es conveniente poner tamaños que sean potencia de 2? Por ejemplo, 256, 128 o cualquier número, por ejemplo, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etcétera, etcétera. ¿Por qué es conveniente? Pues porque es más rápido para la GPU. Entonces, aunque no es obligatorio en que podéis poner el tamaño que os dé la gana, yo voy a usar siempre tamaños que sean potencia de 2. Y aparte esto es un pretexto que he utilizado para hablar de otra cosa, y es que supongamos que trabajamos así, ¿no? Y hacéis caso y trabajáis con texturas de este tipo. ¿Cómo le podemos decir al gdx que nuestra imagen realmente solo es este recuadro amarillo y que no nos dibuje esto? Porque como veis, cuando yo pruebo esto, se muestra también el espacio en blanco. Lo que tendría que hacer en realidad gdx es pues solamente mostrar el coche, para que cuando yo lo muestre a pantalla completa solo se vea el coche. Para decirle que nos dibuje solamente porciones de la imagen, podemos usar un objeto de tipo TextureRegion, ¿vale? TextureRegion, como su propio nombre indica, lo que hace es indicar una región en la textura. Para crear un objeto de tipo TextureRegion, lo primero que tenemos que hacer es crear una textura previamente. Y después lo que hacemos es crear un objeto de tipo TextureRegion, por ejemplo, región, ¿vale? Y importarlo como todo lo que hacemos. De hecho, para que no me dé más la brasa, lo que voy a hacer es importarlo todo. Bueno, están en paquetes separados, pero bueno, vosotros me entendéis, para que deje de quejarse. Y lo que hago es simplemente pues crear mi region, ¿vale? New TextureRegion. Y me preguntará por la textura a la que tiene que mostrarse, ¿vale? Como veis, lo primero que hago es crear la textura porque luego el TextureRegion va asociado a una textura. En su forma más básica simplemente podemos asociar una textura tal cual y realmente no tendría ningún efecto. Pero lo más interesante de TextureRegion es que nos permite decirle unas coordenadas de la imagen y se dibujarán solamente esas coordenadas. Entonces, por ejemplo, yo puedo cargar una imagen que sea potencia de 2 para hacer que sea más eficiente en la GPU, pero luego yo puedo decirle cuáles son las coordenadas de mi coche para que solamente me dibuje, pues eso, el coche y no me dibuje el espacio en blanco.
Por ejemplo, mi coche empieza en la posición 00, sale aquí abajo, no puedo mostraroslo porque desaparece cuando quito el ratón, pero ahí abajo veis que pone 00, y si arrastro durante toda la capa, pues veis que me acaba diciendo 210,83, ¿vale? Es decir, que tengo un coche que empieza en la posición 00 y que mide 210 de alto y 83 de alto. Vale, pues esto se lo puedo decir tal cual a mi TextureRayon y decirle, vamos a ver, TextureRayon, quiero que me dibujes el coche, pero que solamente me dibujes ese recuadro que empieza en la posición 00 de mi coche, de mi textura, y que esa región mide 210 píxeles de ancho por 83 de alto, ¿vale? Y si hago esto, pues él me va a recortar ese trozo de imagen y solamente trabajaré con este trocito. Entonces, si yo ahora me vengo aquí y en vez de dibujar mi coche como tal, dibujo mi región, que es algo que puedo hacer, lo que ocurrirá es que cuando yo dibuje esto, se mostrará únicamente el coche, ¿vale? Que es lo que estaba buscando y que no se mostrase mi hueco. En resumen, lo que hemos visto hasta ahora, que es Texture para cargar texturas y TextureRayon para recortar, por llamarlo así, mi textura y para mostrar solamente el trozo que nos interesa. Supongamos que solamente me interesa, por ejemplo, mostrar este trocito de aquí, ¿vale? Supongamos que yo quiero hacer un recorte mucho más drástico, pues funcionaría exactamente igual, o sea, puedo utilizarlo para lo que quiera. Por ejemplo, aquí estaría en el 145,35, sale ahí abajo a la izquierda. Si yo recorto un trozo que mida 50 por 40 más o menos, pues puedo hacer que me muestre solamente esto. No tendría más que hacer lo mismo, venirme aquí y decir que empiezas en el 145,35 y hacer que me dibuje una cosa que mida 50 por 40, que me dibuje una cosa, anda que no queda feo decirlo así. Pero bueno, si esto lo cierro y lo vuelvo a abrir, me mostrará solamente el faro del coche, ¿vale? Y la rueda también. O sea que puedo utilizarlo para recortar realmente lo que me interese. Y eso es bastante útil, porque luego puedo tener imágenes que sean compuestas de varias cosas y mostrar solamente la porción que me interese. ¿Cuál es el problema en todo esto? Pues que al fin y al cabo lo que tenemos que recordar es un montón de números y hacer muchas cosas. Tenemos por un lado que cargar la imagen, por el otro lado tenemos que crear la textura. Aparte, cuando lo dibujamos tenemos que recordar las posiciones, las coordenadas. Si esto lo tenemos que hacer con un montón de cosas, al final se vuelve muy caótico la situación. ¿Qué es lo que podemos hacer para paliarlo? Pues podríamos, por ejemplo, crear algún tipo de variables que sea coche X, coche Y, ¿no? Y hacer, pues eso, que se dibujen en la posición coche X, en la posición coche Y con su ancho y su alto, y lo tendríamos un poco más limpio, pero aún así siguen siendo muchísimas variables, ¿no? Serían 4 variables, más el TextureRayon, más el texture. Sería bastante caótico. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos utilizar un objeto que se parece al TextureRayon y que realmente es un tipo de TextureRayon, pero que podemos verlo como una especie de TextureRayon con esteroides, ¿no? Es decir, es un TextureRayon que hace muchísimas más cosas. Estoy hablando de un sprite, ¿vale? ¿Qué es un sprite? Un sprite es un TextureRayon, pero que nos permite hacer más cosas. Por ejemplo, guarda dentro las posiciones y los tamaños del objeto que intentamos dibujar. De ese modo no tenemos que pasarle todo esto todo el rato. Aparte nos deja hacer cosas más interesantes como por ejemplo cambiar el color o rotar el objeto, o sea que al final hace muchísimas más cosas. Aparte nos deja hacer cosas como por ejemplo cambiar el color o cambiar la rotación, rotar el objeto, girarlo, o sea que podemos hacer de todo con la imagen y es una cosa mucho más útil a largo plazo. Entonces esta es la última clase que quiero mostrar en este vídeo, cómo usar el sprite y cómo podemos utilizarla para mostrar imágenes, que es muchísimo más cómodo, como vais a ver, y nos ahorramos un montón de cosas. ¿Qué es lo que haríamos? Para empezar, crear un objeto de tipo sprite, ¿vale? Por ejemplo, mi sprite, o mejor dicho, mi coche, ¿vale? Y lo que haríamos es usar un nuevo mi coche, pues mi coche es igual a new sprite, como cualquier cosa, y cuando miramos los constructores, lo que vemos es que nos deja pasarle objetos de tipo textura. Y al igual que un TextureRayon, nos deja pasarle pues el tamaño que queremos que tenga, la posición, ¿vale? Por ejemplo, voy a pasarle otra vez un coche, el 00, 215, 83, por ejemplo, igual que este. Y se supone que si yo ahora cambio rayon por mi coche, debería mostrarse exactamente igual, es decir, debería mostrarse el coche. Correcto, ¿no? ¿Qué es la cosa? Pues que al final mi coche lo podemos usar de una forma más eficiente. ¿Por qué? Porque mi coche, si lo miramos, tiene su propio drop. ¿Y eso qué significa? Que en vez de hacer batch.drop mi coche, bla 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 bla,
podemos hacerlo justo al revés, ¿no? Es un poco en plan, pues en la Rusia soviética mis coches dibujan al bots. No exactamente así, pero bueno, como veis, mi coche.drop bots, ¿vale? Es decir, hacer la llamada justo al revés. No sé por qué estoy diciendo bots cuando es batch, ¿vale? Pero bueno, ignorar ese detalle. Si esto lo llamo así, diréis, un momento, ¿y dónde le digo la posición? Bueno, la posición se la decimos, pues tal que así, mi coche.setPosition, ¿vale? Le decimos, por ejemplo, que nos dibuje el coche en el 50-50. Soy muy fan del 50-50, ya lo iréis viendo en los próximos episodios, que siempre uso estos números, no sé por qué. Y de este modo, en vez de tener que mantener un montón de coordenadas y un montón de cosas y un montón de historias, lo que hacemos es borrarlo todo esto y guardar, sí, bueno, vale, como quieras, y guardar las cosas, vale, a ver, 470 por ejemplo. Decía, si se deja de quejar esto, claro, o si dejo de borrar un poco la bestia, que con esto podemos guardar las posiciones y los tamaños dentro del propio coche y así no tener tantas variables de por medio, o sea que el sprite es autosuficiente y el sprite lo hace todo. Por ejemplo, si yo pruebo lo que acabo de hacer, pues debería mostrarse un coche en el 50-50, aquí abajo lo veis. Y esto es mucho más eficiente porque no tenemos que crear tantas variables, como repito por tercera vez. Sin embargo, como ya he dicho antes, Sprite tiene muchas más ventajas, aparte de simplemente ser una forma más guay de dibujar cosas. Y es que, por ejemplo, podemos hacer cosas como mi coche.rotate, ¿vale? Podemos rotar el coche, por ejemplo. Por ejemplo, podemos rotarlo 45 grados. Y si ahora lo intento dibujar, pues lo que ocurrirá es que se mostrará girado. Entonces podemos hacer cosas más especiales, más chulas, más divertidas y más dinámicas y más como queráis verlo, usando simplemente Sprite, ¿vale? Esta es la última clase que quería ver hoy. En definitiva, para mostrar cosas en pantalla, ¿qué podemos usar? Podemos usar un bitmap font para mostrar caracteres como el horamundo. Podemos mostrar texturas completas, podemos crear regiones con texture rayon y podemos crear sprites con información especial usando Sprite, ¿vale? Y como ya he dicho antes, el Sprite Batch se utiliza para mostrar todas esas imágenes porque es más eficiente mostrarlas de golpe que mostrarlas una a una, ¿vale? Realmente mi coche.dropBatch lo que hace es hacerlo al revés, o sea, él llamará batch pasándole su propio coche, ¿vale? Y pasándole sus propios datos. Mucho más eficiente todo, en definitiva. Sin embargo, antes de terminar este vídeo se me está olvidando una cosa, y es que yo estoy aquí creando coches tan a la ligera y se me está olvidando un detalle muy importante, de forma intencional porque hay que dejarlo lo último, pero se me está olvidando cómo deshacerme de esas imágenes. ¿Por qué? Pues porque esto es Java. Probablemente penséis que como esto es Java hay algún tipo de recolector de basura detrás deshaciéndose de todas las cosas que dejamos de utilizar. Y no exactamente. Si yo salgo de aquí, salgo de mi juego, el objeto de tipo texture desaparecerá, ¿vale? Porque se llamará el recolector de basura de Java. El problema es que si yo me deshago de mi textura, la imagen en sí no se va a deshacer. ¿Por qué? Porque la imagen vive en la memoria de la GPU. Y la memoria de la GPU está fuera de la CPU. Fuera de la memoria RAM de nuestro ordenador, quiero decir. Y el recolector de basura no puede entrar a la memoria de la tarjeta gráfica. Es decir, que si nos limitamos a hacer esto y viva la vida y nos olvidamos de borrar la imagen, al final lo que vamos a tener es un montón de imágenes que no podemos usar cargadas en la memoria gráfica y vamos a perder bastante memoria porque va a estar ocupada por las imágenes. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Cada vez que dejemos de utilizar una textura, por ejemplo, al terminar el juego, tenemos que eliminarla. ¿Cómo eliminaríamos, por ejemplo? Pues voy a utilizar un método que tiene Application Adapter, que es Dispose, ¿vale? Dispose es un método que se ejecuta cuando terminamos con el juego y que lo que hace es eliminar cosas, ¿vale? Lo podemos usar para eliminar cosas, ¿vale? Por ejemplo, eliminar el coche que he cargado antes. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo hacer mi coche.dispose, ¿vale? Dispose es un método que también está en Texture y también está en un montón de clases y con él podemos deshacernos de esas cosas, ¿vale? Realmente no vamos a ver nada distinto ahora si lo ejecuto porque de todos modos cuando el programa termina se borra la memoria por limitaciones del sistema operativo, pero ahora hacemos un uso más limpio porque si por ejemplo ahora hiciésemos otra cosa en vez de salir, pues tendríamos memoria limpia para poder usarlo con nuestros programas, cosa que es bastante más eficiente. En definitiva, por último, siempre que terminemos de utilizar una textura o algo, tenemos que hacer el dispose. En el método dispose o en cualquier otro método o de cualquier modo, pero lo importante es eliminar texturas, ¿vale? Por lo tanto, por ir cerrando ya el vídeo, tenemos bitmap font, texture, texture region y sprite. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente vídeo? En el siguiente vídeo vamos a ver cómo hacer cosas más dinámicas, porque ahora hemos visto cómo cargar cosas y eso está muy bien, podemos ver cómo mostrar cosas en pantalla y eso está muy bien, pero no podemos interactuar con nuestro juego y eso es una gran faena, así que vamos a ver en el siguiente vídeo cómo podemos interactuar con nuestro juego, es decir, cómo podemos hacer que procese la entrada, cómo podemos hacer que
Podemos hacer clic en la pantalla, como podemos tocar con el dedo en la pantalla del teléfono móvil, o como podemos usar el teclado, pero eso son cosas que dejaremos ya para el siguiente vídeo, así que nos vemos en él. Un saludo y hasta luego.